Exámenes de laboratorio. Continuando nuestro estudio de la semiología radiológica, es importante reconocer e interpretar otro tipo de exámenes de laboratorio. Ya habíamos hablado del hemograma, corresponderá ahora hablar de la bioquímica de sangre, que es aquella que realizamos en la parte del plasma en una muestra que está centrifugada. Comencemos por el perfil lipídico. Cuando hablamos de perfil lipídico, estamos hablando del estudio del colesterol. El estudio del colesterol se basa en su colesterol total, que tiene tres componentes. Uno, el HDL, o llamado colesterol bueno, el LDL, o también llamado colesterol malo, y los triglicéridos. El LDL, o malo, es aquel que se acumula en las arterias y bloquea el flujo sanguíneo. Por otra parte, el colesterol bueno regula el almacenamiento del LDL y promueve su excreción. El aumento del colesterol o niveles altos de lípidos se conoce con el nombre de dislipidemia o dislipemia. Algunas causas importantes de la aterosclerosis es el aumento del colesterol en la sangre. Y algunos riesgos de pancreatitis es el aumento de los triglicéridos en la sangre. Los triglicéridos hacen relación a la dieta rica en colesterol que estemos realizando de manera reciente. Algunos valores como de parámetros para poder verlo del colesterol, el colesterol total y los triglicéridos son estos a nivel referencial. Continuando con los estudios, hablaremos de los electrolitos. Los electrolitos se encargan de la regulación de la membrana y por lo tanto se pueden definir como cationes y aniones. Los cationes como el sodio, el aumento de él se conoce como natremia, el del potasio potasemia, el del calcio calcemia, el del magnesio magnesemia, y los aniones como el cloro cloremia y del fósforo fosfatemia. Esos son los 7 electrolitos más importantes. Hablemos de la PCR. La PCR es un examen que se utiliza para evaluar los procesos inflamatorios. Ya antes habíamos hablado, cuando hablamos del hemograma, del VHS. Ahora hablaremos a nivel bioquímico de la PCR. La PCR o proteína C reactiva tiene una utilidad clínica porque es una proteína reaccionante de fase aguda que libera el hígado frente a la respuesta inflamatoria. Aparece sola en fase aguda y del proceso inflamatorio a un proceso que puede llegar hasta las 24 horas. Es más sensible que la eritrosedimentación o VHS y reacciona con el polisacárido de bacterias, no así con infecciones víricas. La PCR sérica es proporcional a la severidad de la inflamación. ¿En qué casos se ve aumentada? En la artritis reumatoidea, la tuberculosis, meningitis bacteriana, pielonefritis aguda, infarto agudo del miocardio. Comparemos pues. Tenemos un hematíe y por otro lado vamos a dejar a un proceso inflamatorio. Dos componentes. Cuando queremos ver cómo actúa tanto la PCR como la VHS, vamos a hacer el siguiente juego. Vamos a hacer que este glóbulo rojo va a ser esta persona y el proceso inflamatorio esta comida. Si el hematíe, es decir, la persona, se come la comida, él va a quedar obeso. Por lo tanto, la VHS, que habla con respecto al peso del hematíes, se mantiene. Pero en cambio la PCR, que sería dado por la comida, ya desapareció. ¿Qué quiere decir con esto? Que la PCR es súper sensible en la fase aguda porque ya la comida no está. Por lo tanto, ya no hay proceso inflamatorio. Pero en cambio aquí, este glóbulo rojo ya se comió este edema que está dado por la comida. Por lo tanto, si bien es cierto, ya no existe proceso inflamatorio, es difícil bajar de peso de un día a otro. Por lo tanto, la VHS no es lenta en poder decir si el proceso inflamatorio ha pasado o no. Continuando,
hablamos de la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima derivada de la membrana celular. Aumenta durante el crecimiento esquelético. Por lo tanto, consideremos que va a estar aumentada en enfermedades osteoblásticas, de obstrucción de la vía biliar y en el embarazo. Disminuida en la anemia perniciosa, en el hipotiroidismo y en el retardo de crecimiento en los niños. La creatinina. La creatinina tiene una utilidad clínica muy importante porque proviene del metabolismo de las proteínas, al igual que la urea. Su eliminación es renal casi exclusivamente por filtración glomerular. Por lo tanto, es un índice del funcionamiento renal. Está aumentada en la insuficiencia renal aguda o crónica, obstrucciones de vía urinaria, y disminuida en el caso del embarazo y la caquexia por reducción de la masa muscular. Hablando de otros exámenes, son los que se usan como marcadores tumorales. Y aquí quise dejar un dibujo como una lámina bastante sencilla, que hay muchos. Tal vez algunos de los que más podemos ver, por ejemplo, el de la PSA, que es el de la próstata, el de la mama, como marcadores para saber si existe alguna presencia de células tumorales en el cuerpo.